no queda para apoyo de clase. Vamos a compartir. Muy lento el sistema ahorita, ¿no? Para aquí conmigo. Entonces, no sé qué esté pasando. Le doy clic y tarda 20 años en entrar. Muy bien, termodinámica. Le vamos a dar chance. Ok, ahí está. Muy bien, nos quedamos aquí. Clases ideales, vimos hasta el slide 28. Entonces, hasta aquí, hasta la constante de los gases, hablamos la clase de ayer. Y vimos que la ecuación de los gases ideales también la puedo expresar para un proceso. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejemplo utilizando esta expresión. Espero que alcancemos. En donde el estado 1 es igual al estado 2 y únicamente quedan la presión, temperatura y volumen, porque el número de moles y la constante se cancelan por estar en los dos lados de la ecuación. ¿Okay? Por ahí puse, ya les envié los valores de las constantes de R, para que cuando resolvamos problemas, pues busquemos aquella que sus unidades se ajusten a nuestro problema y así evitamos estar haciendo conversiones, porque únicamente existe una sola R, ¿no? La R única. Ok, entonces de aquí continuamos. También existen tablas de R's. Chequen que no dice R única, dice R, específicamente para cada gas, dividiendo entre el peso molecular del gas. Entonces, estas tablas realmente yo no las utilizo, aunque luego generan un poquito de confusión con ustedes, porque piensan que existe una R para diferente, ¿no? Que existen diferentes valores de R. No, existe una sola R, la R única, que tiene valores únicos en diferentes unidades. Esta es la constante para cada gas en específico, lo cual yo no utilizo el valor de la tabla porque cuando quiero conocer la R de un gas, pues simplemente con su peso molecular obtengo la R de ese gas. Entonces no hay mayor novedad en esto, ¿no? Pero para que por ahí en las tablas, que luego se encuentra uno cuando andan buscando el valor de R, este valor de R está en kilogramos en la masa, a diferencia de la R única que siempre está en moles, ya sea libra mol, kilogramo mol, gramo mol, porque como es general, es por mol de sustancia, de cualquier sustancia. Cuando dividimos entre el peso molecular de esta forma, convertimos o transformamos las moles en kilogramos, porque ya estamos afectando por el peso molecular de ese gas. Entonces, estas R's están expresadas en kilogramos de sustancia específicamente para aire, para helio, para argón, para nitrógeno. Entonces, para que sepan lo que están esas tablas de R. Realmente siempre tenemos que usar el peso molecular cuando usamos la constante la ecuación de los gases. Siempre que usamos esta ecuación como está expresada en moles, forzosamente siempre vamos a traer el peso molecular del gas con el que estamos trabajando y forzosamente tendremos que convertir estas moles a kilogramos, porque no voy a expresar un resultado de ingeniería en moles, no voy a decirle al técnico que opera una máquina, inyéctale 20 moles de argón, no me va a entender, ¿no? Así que son moles. Es más fácil decir, inyéctale 20 kilogramos de argón. Entonces, por eso siempre tenemos que traer el peso molecular a la ecuación de los gases ideales. Por eso es ocioso luego tener estas tablas, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos que obtener estos datos. Entonces, un dato sí interesante de la ley de los gases ideales es que en la misma expresión de los gases ideales está implícita la densidad. Si observamos la ecuación de los gases ideales y sabiendo que densidad es igual a la masa entre el volumen, quiere decir que este volumen, si lo paso dividiendo, me va a quedar N entre B. N entre B es la densidad molar. ¿Por qué molar? Porque la masa está en moles. Si estos moles los convierto a masa común con el peso molecular del gas, entonces ya me va a quedar masa común entre volumen y esa ya es la densidad absoluta
normal, en kilogramos o en libras o en lo que sea. Independientemente de si la expreso como densidad molar o densidad absoluta en masa común, la ecuación de los gases ideales contiene en su expresión el concepto de densidad. Eso es importante que no lo olviden, porque después andamos trabajando con algún problema y requerimos la densidad y no sabemos de dónde obtener la densidad de ese gas y andamos buscando tablas por todos lados para un gas X que no existe ni no existen tablas. Y les digo, ¿ya encontraron la densidad? No, es que no encuentro las tablas. No, pues ¿para qué quieren las tablas? Si la densidad está implícita en la ecuación de los gases ideales. Si conoces la presión y conoces la temperatura a la cual se encuentra ese gas y conoces su volumen, puedes obtener su densidad y de ahí calculan la densidad para el gas ideal. Entonces es importante que no lo olviden eso, ¿no? Despejando la densidad, pues nos quedaría de esta forma, ¿no? N entre B es igual a presión entre RT, entre el valor de la constante y la temperatura, que no es otra cosa más que despejarla de aquí, ¿sí? Si la despejo de aquí me va a quedar P entre RT, que es la expresión que tenemos acá. Muy bien, eso es en cuanto a un dato final de la constante, de la ecuación de los gases ideales. Ahora, dos datos importantes para una sustancia de trabajo es el concepto de que hasta ahorita hemos trabajado con sustancias y vemos cuáles son ideales y vimos que el aire es un gas que se puede manejar, que se maneja dentro de los procesos termodinámicos y es una mezcla de gases. No así el vapor de agua, que también es otro fluido muy importante en termodinámica, y ese sí es un solo compuesto, es agua. Como sólido, líquido, gaseoso es siempre agua. Sin embargo, el aire no, el aire es una mezcla de gases y también es un fluido muy usado en termodinámica. Y como es una mezcla de gases, al igual que podemos tener cualquier otra mezcla de gases que se comporten como una sustancia pura, no es la única mezcla que vamos a usar, puede haber otro tipo de mezclas. Es importante saber cómo determinar las propiedades de cada gas que componen la mezcla. Por ejemplo, el aire está formado por nitrógeno y oxígeno, un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Unas trazas de otros gases que no los consideramos, ¿no? Porque son mínimos. Entonces, esa es la composición del aire. 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. ¿Cómo calculo la presión parcial del nitrógeno y del oxígeno en esa mezcla gaseosa? Porque en un determinado momento necesitaría yo conocer la presión parcial de alguno de los componentes de esta mezcla. Utilizamos la ley de las presiones parciales de Dalton, muy conocida esta expresión, ya desde la secundaria ya nos enseñan esta ley para una mezcla gaseosa. Y la ley de las presiones parciales de Dalton nos dice que la presión que ocupa un gas en una mezcla gaseosa, la presión parcial, ¿sí? Porque es una parte de la presión total solamente, se calcula como en forma independiente o en forma individual, como si el gas estuviera solo en ese volumen que ocupa la mezcla gaseosa. O sea, el otro gas no tiene ninguna contribución a la presión de ese gas que quiero calcular. Si es el oxígeno, el nitrógeno no afecta, es como si no estuviera en ese volumen el nitrógeno. Entonces dice, la presión parcial se calcula, ¿dónde está? ¿Dónde está? En esa mezcla dice, cada gas se distribuye uniformemente por todo el espacio disponible, como si ningún otro gas estuviera presente. Las moléculas ejercen la misma presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene que la que ejercerían si no hubiera ningún otro gas presente. Quiere decir que en un metro cúbico de aire, en el cual existe el 21% de oxígeno, quiere decir que 0.21 metro cúbico es oxígeno. La presión parcial del oxígeno ahí va a ser igual a la cantidad de oxígeno que hay entre el volumen total de un metro cúbico, ¿sí? Es como si no estuviera el nitrógeno presente. O sea, no vamos a razonar de decir
es que el punto 21 metro cúbico lo ocupa el oxígeno y el otro punto 79 metro cúbico lo ocupa el nitrógeno. No, no es así, porque por definición un gas siempre ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, tanto el oxígeno está en un metro cúbico como el nitrógeno está en un metro cúbico. Entonces, este, la presión se calcula como si estuviera solo, ocupando él solito todo el volumen. Entonces, la ley de las presiones parciales nos dice que la presión total de un gas es la suma de las presiones parciales de los componentes. Quiere decir que en un metro cúbico de aire, la presión total, si adentro, una pregunta, ¿verdad? En un metro cúbico de aire, si yo agarro y encierro un metro cúbico de aire en un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, eso es un metro cúbico. ¿Cuál es la presión total adentro de ese metro cúbico de aire? ¿Quién me dice? Porque hay que entender eso, ¿no? Para poder entender lo demás, ¿no? Si yo encierro un metro cúbico de aire, pues ahora sí, en un volumen de 1 metro cúbico, ¿qué presión hay adentro? ¿Quién me dice qué presión hay adentro? No, no tienen ni idea de qué presión hay adentro de 1 metro cúbico de aire si agarro y encierro 1 metro cúbico de aire. Entonces no hemos avanzado nada, no hemos aprendido nada. Quiere decir que no están estudiando los temas o viendo las clases, estudiando todos los días termodinámica. Si no estudian termodinámica todos los días, no van a aprender termodinámica, porque esto hay que estudiarlo todos los días. Todos los días hay que ver el tema de la clase anterior y resolver otra vez los problemas o ver los conceptos. Y si no los entiendo, preguntar, ¿verdad? Preguntar. Pero si ahorita no sabemos qué presión hay, si yo agarro y encierro aire en 1 metro cúbico, ¿qué presión hay adentro? Quiere decir que no hemos entendido nada todavía. Bueno, pues la presión que hay adentro es una atmósfera, ¿no? Es una atmósfera de la cual el oxígeno ocupa 0.21 atmósferas y el nitrógeno ocupa 0.79 atmósferas. Entonces, si entendemos lo que son la ley de las presiones parciales, la sumatoria de las presiones de cada componente de una mezcla debe de ser igual a la presión total. Y como la presión total es una atmósfera y sabemos que la composición del aire es 0.21% oxígeno y 0.79% nitrógeno, quiere decir que de esa atmósfera el 21% es oxígeno como presión, entonces es 0.21 atmósferas. Y del nitrógeno el 79% es nitrógeno, entonces el punto 79, el punto 79 de esa atmósfera es nitrógeno. Punto 79 más punto 21 me da una atmósfera. Y de esta forma pues se aplica la ley de las presiones parciales. Entonces, otra ley que aplica en una mezcla gaseosa que nos interesa conocer es la ley de los volúmenes parciales también. Porque cuando estemos trabajando con un solo gas, pues el gas tiene toda la presión total y el gas tiene todo el volumen total.
Pero en un problema donde me digan que hay una composición de 2 o 3 sustancias en una mezcla gaseosa y tenga que hacer cálculos con cada uno de ellos, pues tengo que entender qué presión ocupa cada uno de ellos y cómo calculo el volumen de cada uno de ellos para poder resolver el problema. Entonces, esta es una ley similar a la de Dalton y dice que es la ley de Amagat de los volúmenes parciales y tiene el mismo principio que la ley de Dalton. La sumatoria de las presiones parciales es la presión total, pues la sumatoria de los volúmenes parciales es el volumen total. Entonces, el volumen total es V1 más V2 más V hasta el infinito. Pero ¿cómo calculo aquí la presión, el volumen parcial de cada uno de los componentes? Cuando era la ley de las presiones parciales, pues yo sé que la composición directamente, como la presión es el resultado de la masa, siempre, porque hay presión, porque hay masa. Si meto mucho aire a un recipiente, meto masa. Eso es lo que genera la presión sobre el volumen o la superficie interior del tanque. Entonces, determinar la presión parcial no es más que multiplicar la composición que haya, o sea, la masa que haya, como sea, en fracción o en porcentaje, en lo que sea, este, por la presión total, y eso nos da la presión parcial de ese gas. En el volumen, cuando calculamos los volúmenes, necesito conocer también la composición, es decir, la cantidad de masa que está presente y que tiene cierto volumen en una mezcla gaseosa. Aquí el volumen total ya no es como la presión parcial, ¿no? Donde no importa que esté presente el otro gas. Cuando son volúmenes, sí importa que esté presente el otro gas porque es su masa. Y la masa ocupa un lugar en el espacio y no podemos en un mismo lugar tener un átomo de oxígeno y que ese mismo lugar lo esté ocupando el átomo de nitrógeno. Aquí no. Aquí sí afecta la presencia de la otra sustancia, sí tiene un significado en el volumen total. Entonces aquí es el volumen 1 más el volumen 2, por ejemplo, el volumen del oxígeno más el volumen del nitrógeno. ¿Cómo calculo el volumen del oxígeno? Para calcular el volumen del oxígeno necesito la fracción molar. Una fracción molar es la cantidad o el porcentaje. Una fracción siempre es un porcentaje. Es el porcentaje que hay de cada uno de los gases en la mezcla. Pero ese porcentaje lo voy a obtener a partir de la relación molar, no de la relación masa ni de la relación de presión, ¿sí? Sino con relación a la masa. Y es la masa molar, el número de moles. La fracción mol no es otra cosa más que el número de moles de una sustancia entre el número de moles totales, ¿sí? Entonces, es muy similar a la fracción masa. La fracción masa es un ejemplo clásico de fracción masa, es si revuelvo 50 kilos de una sustancia, ¿sí? O revuelvo 50 kilos de oxígeno y revuelvo 50 kilos de nitrógeno, al final voy a tener 100 kilos de mezcla, porque son 50 kilos masa y 50 kilos masa. La fracción masa de cada uno de ellos es el 50%, y eso lo entendemos muy bien. Si son 50 kilos de oxígeno y la masa total son 100 kilos, pues de los 100 kilos el 50% es oxígeno y el otro 50% es nitrógeno. ¿Y cómo saco la fracción masa? Dividiendo 50, la masa de I, la masa de cada componente, entre la masa total. 50 entre 100 para el oxígeno me da 0.5. Por eso se llama fracción masa. 50 kilos de nitrógeno entre el 100% o 100 kilos totales de masa de la mezcla me da 0.5 también. Entonces, tanto el nitrógeno como el oxígeno tendrían una fracción masa de 0.5. Pero no quiero calcular la fracción masa, porque sabemos bien que en cálculos de ingeniería y en cálculo de termodinámica, no puedo hacer cálculos con kilogramos comunes, con kilogramos masa. Lo tengo que hacer con masa molar, con una masa que está en función del peso molecular del gas, para que yo sepa exactamente cuál es la participación de los moles, cuál es la participación de las moléculas del gas en el proceso que estoy haciendo con ese gas. Tengo que irme a sus moléculas. Entonces tenemos que
convertir la masa común a, a masa molar. Y sabemos que la relación entre la masa y el peso molecular, la masa común y la masa molar es el peso molecular. Si queremos convertir eh, esos 50 kilogramos de oxígeno, quiero saber cuántos moles son, divido esos 50 kilogramos entre el peso molecular del oxígeno. 50 entre 16 o 32, ¿verdad? Mejor dicho, porque el oxígeno gaseoso es diatómico. 50 entre 32, que es el peso molecular del O2, nos daría 1.56 moles de oxígeno, ¿sí? Porque es la masa entre su peso molecular. Y ya tendría los moles, esos moles que dice allí en la fracción molar, los moles de I. I significa que es cualquier gas. 1.56 moles de oxígeno. Y si tengo 50 kilogramos también de nitrógeno, entre el peso molecular del nitrógeno, que es 28, tendríamos 1.78 moles de nitrógeno. Ahí nos damos cuenta de que son diferentes, ¿sí? Mientras que 50 kilos de oxígeno son iguales a 50 kilos de nitrógeno, no lo son en moles sí son diferentes, nunca serán iguales porque el peso molecular es diferente. Entonces, por esa razón, siempre hacemos cálculos con masa molar, en la cual interviene el peso molecular de la sustancia. Por lo tanto, esta formulita me va a permitir calcular la fracción molar de un gas en una mezcla. Necesito conocer los moles del gas en la mezcla entre los moles totales. Los moles totales pues van a ser la suma de los moles de oxígeno más los moles de nitrógeno. Por eso siempre se obtienen los moles individuales y luego se suman para tener los moles totales y ya después saco la fracción, ¿sí? Del oxígeno y la fracción del nitrógeno. Si ustedes hacen un análisis para el aire y por ahí va a salir un problema después, van a obtener que la fracción molar del oxígeno es de 0.21 y la fracción molar del nitrógeno es de 0.79, porque sabemos que esa es la composición del aire. 79% es nitrógeno y 21% es oxígeno. De ahí sale esa composición, ¿sí? De ahí sale, por eso el aire tiene esa composición, porque se calcula de esta forma, ¿sí? Entonces, finalmente para calcular el volumen parcial de cualquier gas en una mezcla, pues voy a multiplicar esa fracción mol por el volumen total, ¿sí? Entonces quiere decir que si el volumen total es 1 metro cúbico y la fracción molar es 0.21 para el oxígeno, quiere decir que el volumen que ocupa el oxígeno en ese metro cúbico es de 0.21 metros cúbicos, mientras que el otro 0.79 metros cúbicos le corresponde al nitrógeno. Por eso ahorita hace rato les comentaba eso, ¿no? En 1 metro cúbico de aire, el 0.21 metro cúbico es el oxígeno y el otro resto, el 0.79 metro cúbico, es el nitrógeno. Eso es un razonamiento muy lógico, ¿no? Como es una fracción, pues es una parte del todo, del volumen total. Entonces, con esta ecuación calculamos el volumen parcial, con esta ecuación calculamos la fracción molar y sabemos que el volumen total de una mezcla es la suma de los volúmenes parciales. Y ya con esto pues tenemos forma de poder calcular la composición de una mezcla, tanto en volumen como su composición en presión. ¿Qué presión ocupa cada gas en esa mezcla? Entonces con esto terminaríamos la parte informativa de la ley de los gases ideales. Y con esto pues ya podemos resolver problemitas físicos que nos permitan entender cómo se aplica la ecuación de los gases ideales para conocer información termodinámica, no en un estado termodinámico. No nos es de mucho interés aplicar la ecuación de los gases ideales
para un gas que no tiene que no está haciendo ningún trabajo. ¿Sí? Realmente esta ecuación de los gases ideales la vamos a aplicar en procesos, en cambios de estado termodinámico de un gas. Quiere decir cuando el gas esté absorbiendo o cediendo energía y cambian sus propiedades, y después este gas que ya lo tengo en un determinado estado termodinámico energético, poder obtener de él un trabajo. Pues esa es la utilidad de la ecuación de los gases ideales. Tiene la limitante de que es para un gas ideal. Todos los cálculos que hagamos, a excepción de con el aire, todos los demás cálculos que hagamos con otros gases que no sean como el aire, que es un gas que sus átomos de oxígeno y nitrógeno se comportan como gases reales, aunque sea un gas ideal. ¿Okay? Entonces, esto lo vamos a explicar más para adelante por qué, cuando veamos los factores de compresibilidad y entendamos el punto crítico de un gas. Ahí vamos a entender por qué el aire, a pesar de que use la ley de los gases ideales, los resultados son reales, son correctos. No así el agua. Si hacemos un cálculo con el agua, con el gas ideal, ese resultado se aleja mucho de la realidad y tendríamos que corregirlo. ¿Con qué? Pues con estas ecuaciones que vamos a ver más adelante, ¿no? Ahorita vamos a hacer cálculos únicamente con gases ideales. Entonces, aquí tenemos un problemita que nos dice que la presión manométrica de un neumático de automóvil se mide y nos da que tiene 210 kilopascales de presión manométrica antes de iniciar un viaje. Eso nos dice que el neumático está frío, ¿no? El neumático va teniendo fricción y va teniendo una energía cinética, un movimiento cinético, lo cual hace que se caliente el neumático y hace que se caliente el aire que está dentro del neumático. Dice, y 220 kilopascales después de ese viaje, en un lugar en donde la presión atmosférica es de 95 kilopascales. Entonces, le mido la presión a una llanta y me da 210 kilopascales. En un lugar donde la presión atmosférica es de 95 kilopascales y el neumático se mueve, y después de que hizo ese trabajo el neumático, le vuelvo a medir la presión y ahora me da 220 kilopascales manométricos. Suponiendo que el volumen del neumático permanece constante y la temperatura del aire antes del viaje es de 25 grados centígrados, esa es la temperatura, ¿sí? Si el neumático no se ha movido, el carro no se ha movido, la temperatura ambiente es la misma temperatura que debe de tener el neumático, si no se ha movido el carro, ¿sí? Porque recuerden que todo llega a un equilibrio termodinámico, de acuerdo a la ley cero de la termodinámica. Si el aire está a 25 grados centígrados, el neumático debe de estar a 25 grados centígrados. Si el ambiente, ¿verdad? Determine la temperatura del aire en el neumático después del viaje. Entonces quiere que estimemos la temperatura final de un proceso en el cual al inicio la temperatura, como está aquí, la temperatura es de 25, la presión manométrica, aquí se ve el check o el manómetro con el que se midió la presión, 210 kilopascales. En un estado termodinámico 2, esta misma llanta tiene 220 kilopascales, es la misma llanta, tiene el mismo volumen, por eso dice que el volumen del neumático permanece constante. Vamos a suponer que no se infló nada, que es bastante rígida la llanta, como para no incrementar su volumen por el efecto de cambio de presión. Mantiene el mismo tamaño en la llanta. Entonces, este proceso, si recuerdan ustedes los tipos de procesos que existen, este es un proceso a volumen constante, porque el volumen es el que no está cambiando. Y me pide que calcule la temperatura final. Entonces, voy a poner el pizarrón para resolverlo en el pizarrón y que nos sea más claro entender este primer problema de aplicación de la ecuación de los gases ideales. Váyanlo anotando si gustan, voy a poner el pizarrón.
Listo. Sí, vamos a darle velocidad para que nos alcance el tiempo. Marcadores negros. Verde, azul, aquí está uno, ahí otro se cayó, pero no está. Me acaba el tiempo. Hay una batida aquí. Ay, me dio cosita. Sí, es que ya se está queriendo acabar. Bien, ahí está. Bien, ahí está el pizarrón. Nos dice que una llanta, coloco los datos iniciales, presión 1, temperatura 1, volumen 1. Nos dice que tiene 210 kilopascales de presión manométrica y 25 grados centígrados. Y un volumen, el volumen de la llanta. Después de hacer el recorrido, después de que terminó este proceso, tiene una presión de 220 kilopascales. No conocemos la temperatura final a la que termina y sigue siendo la misma llanta, el volumen 2. Como siempre en termodinámica hay que hacer un gráfico. Recuerden cuando vimos procesos, que definimos los procesos que había, procesos a temperatura, presión o volumen constante. Tenemos 3 tipos de procesos principales y comentamos que siempre se grafican 2 propiedades y una se mantiene constante, y la que se mantiene constante siempre se grafica en el medio de la gráfica o en el medio del diagrama, ¿no? En el medio de coordenadas. Así tenemos ahí el diagrama, en las X tenemos el volumen, en las Y tenemos la presión en kilopascales. Por lo tanto, la temperatura va en medio. Y comentamos que estas líneas se llaman isotermas. Si es presión constante, son isóbaras. Entonces, las líneas de temperatura siempre se grafican así, van desde 0 hasta un máximo. Cualquier propiedad se mide aquí a partir del 0. El volumen crece hacia allá, en el eje de las X, hacia allá crece el volumen.
la presión crece hacia arriba en el eje de las y las isotermas van en medio. De cero hay una infinidad de isotermas, ¿no? Claro que las que me interesa graficar son dos. Aquí hay una que nunca toca el cero, porque son curvas logarítmicas, pero crecen de aquí hacia allá, y ahí van las isotermas. En este punto 1, haciendo el gráfico, ubico mi presión, mi punto 1, lo voy a poner ahí, le voy a poner un 1, ese es mi estado, 1 es este, acá le voy a poner el 1, aunque el 1 está en los subíndices, ese es mi estado inicial, aquí, y en ese estado inicial tiene una presión de 210 kilopascales, tiene un volumen 1, que lo pongo abajo, no sé cuánto vale, pero tiene un volumen 1, es el volumen de la llanta. Y tiene una temperatura 1, la grafico, la curva de la isoterma. Esa temperatura es de 25 grados centígrados. Voy a ubicar el punto 2. No lo puedo poner acá, ni lo puedo poner acá, ni lo puedo poner acá, porque tengo que ubicarme el comportamiento de la propiedad que estoy graficando. Me dice que la presión 2 es de 220 kilopascales. Tiene que ser acá arriba entonces. Acá. Ahora, ¿es hacia arriba? ¿Y dónde? ¿Acá o dónde? No, pues si es el mismo volumen, forzosamente es una vertical, porque tiene que cumplir que el volumen 1 es igual al volumen 2. Y el único lugar donde puede cumplir eso es un punto vertical hacia arriba, aquí, porque esto me indica, esta vertical me indica que tanto el punto 2 como el punto 1 tienen el mismo volumen, porque la llanta no cambia de volumen. Y en este punto, que ya lo pongo ahí, grafico la presión, 220, y es correcto eso. Si este es 210, esta debe de ser 220. Y yo sé que por ahí pasa también su isoterma, que es esta, temperatura 2, del punto 2, y esta no la conozco, es de incógnito. Entonces ya me queda completo mi diagrama, en el cual visualizo el proceso. Este es un diagrama de procesos isométrico, perdón, isométrico, sí, isométrico. Quiere decir que el volumen se mantiene constante, no cambia el volumen no es igual a volumen 2. Y acá también lo indico, el volumen 1, la misma llanta, el volumen 2. Entonces, de esta forma tengo mi problema y tengo mi diagrama. Siempre hay que hacer un diagrama. Estos diagramas no tienen sentido, son muy simples. Lo hago para que empiecen a entender cómo situar los puntos de los procesos en un diagrama. Porque después vamos a tener diagramas bastante complicados y deben de poder hacerlos. Poder situar un estado termodinámico en un diagrama termodinámico. Este es un diagrama TB, pero no es un diagrama de fases, es un diagrama TB nada más, porque estoy graficando la presión aquí y estoy graficando el volumen acá, y la temperatura, PB, y la temperatura va en medio. El otro diagrama que hacíamos era un TB de diagrama de fases. El otro era un TB, poníamos la temperatura, el volumen y en medio poníamos la isóbara o la curva de presión. Entonces, para resolver, tengo un proceso porque hay un cambio de aquí hasta acá, del estado 1 al estado 2. Por lo tanto, voy a usar la ecuación de estado de los gases ideales para un proceso, que es ese. Como el volumen es constante, si volumen 1 es igual a volumen 2, se cancelan los volúmenes, porque son iguales. Entonces se van a cancelar. Por lo tanto, nos va a quedar la expresión presión 1, temperatura 1 es igual a presión 2, temperatura 2. Los volúmenes no están presentes porque no cambian, son constantes. Aquí me lo dice mi gráfico. Entonces hay que despejar de ahí, despejando
temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1 entre presión 1. Presión 2 entre presión 1 por temperatura 1. Y en esta ecuación hay que sustituir la información para obtener la temperatura 2 con la ecuación de los gases ideales. Nada más que pues sabemos bien que no podemos sustituir directamente estos datos aquí, porque los cálculos de ingeniería siempre se hacen con propiedades absolutas y no con propiedades relativas. Y ya platicamos mucho por qué una es absoluta y por qué otra es relativa. ¿Por qué razón no puedo usar las relativas? Entonces, las absolutas en presión en el sistema internacional, la presión siempre debe ser la presión absoluta. Y si recuerdan el tema de presiones que ya vimos, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces hay que convertir esta presión a presión absoluta, porque esta es presión manométrica. Y igual esta. Por eso nos dice el problema que esto se lleva a cabo en una presión atmosférica de 95 kilopascales para poder convertir o poder transformar estas presiones manométricas a presiones absolutas. Entonces hay que convertirlas a presión absoluta. Y la temperatura también es una temperatura relativa. Y ya vimos cómo convertir temperaturas relativas en los dos sistemas, en el sistema inglés y en el sistema internacional. Temperaturas relativas, convertirlas a temperaturas absolutas. Como este es el sistema internacional, la temperatura debe estar en Kelvin. Entonces sabemos que Kelvin es igual a temperatura relativa en grados centígrados más 273.15. Por lo tanto, convierto esta temperatura a unidades Kelvin, 25 más 273.15. Y ya sustituyo acá con datos absolutos y obtengo el valor de la temperatura. Esta temperatura va a estar en unidades Kelvin. Cuando lo calcule, se va a cancelar presión entre presión en sus unidades y nos va a quedar unidades Kelvin. Y ya calculan esta temperatura, que haciéndolo bueno, aquí rápidamente, 210 más 95, 305, inverso, lo multiplico por 220 más van a ser 315, la otra presión absoluta, por la temperatura, 298.15. Nos va a dar 307.9 Kelvin, la temperatura absoluta, 309.7 Kelvin. Para compararlo con el otro y ver realmente cuánto se calentó la llanta por efecto, bueno, cuánto se calentó el aire, ¿no? Dentro de la llanta. 309.7, le resto las unidades Kelvin para que me quede otra vez en centímetros. Son 36.55 grados centígrados. Sí, porque estamos más acostumbrados a manejar las unidades en unidades centígradas, ¿no? 37. De 25 se incrementó a 37. 36.6. Grados centígrados. 36.6 grados centígrados. Y ese es el resultado del problema, de este primer problemita.
Entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre el problemita. Voy a dejar de compartir esto. Ok, entonces, pues con esto cerramos, con este primer problema, chéquenlo, analícenlo, si tienen alguna duda de cómo se hace el diagrama o cómo convertir a propiedades absolutas la temperatura o la presión, pues ya me comentan la próxima clase, del próximo lunes, ¿no? Próximo lunes. Entonces, pues, no sé, no tienen ninguna duda. Maestro, ¿puede ver sus mensajes? Sí, estoy checando. Porfa. Sí, sale. Ahorita te las mando, ¿no? Sí, ahorita te lo mando. Te tomo una foto y ya lo envío. Ok, jóvenes, entonces nos vemos el próximo lunes. Tengan un buen fin de semana, cuídense.